Son 3 cargas eléctricas puntuales. Están en el aire. Están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. De forma tal que mi primer carga vale 1 microcoulomb, está en el vértice derecho. Q2 vale 2 microcoulombs, está en el vértice izquierdo. Y Q3 vale 3 microcoulombs y está en el vértice superior, tal como se muestra en la siguiente figura. ¿Ok? Aquí está la figura, aquí está la figura. Tengo aquí mi primer carga, 1 microcoulomb. Aquí tengo mi segunda carga, 2 microcoulomb. Y mi tercera carga, 3 microcoulombs. La pregunta es, determine la fuerza resultante que ejerce la carga 1 y la carga 2 sobre la carga 3. Entonces, aquí está mi carga 3. Esta ejerce una fuerza sobre esta y esta ejerce una fuerza sobre esta. Estamos analizando la carga 3. Entonces, ahí podemos resolverlo de dos formas. Es analizarlo con vectores posición, desde aquí del origen hasta acá. Sería nuestro primer vector posición. Sí, y el segundo vector posición es a donde termine nuestro vector. El vector va a terminar por acá. Entonces, si yo tengo una carga aquí positiva y una carga positiva y yo estoy observando a esta carga, ¿sí? Sobre la misma trayectoria que hay entre la carga C y la carga A, va a salir mi vector, ¿sí? Viene para acá, este se va a venir para acá, ¿ok? Y en el caso de la carga B, sobre la carga A, mi vector va a salir para acá. Entonces voy a tener esos dos vectores. Vamos a proceder a trazar esos dos vectores. Y lo primero que vamos a hacer, lo vamos a hacer de forma, vamos a trasladar el origen, lo vamos a trasladar a el punto A. Damos igual, aquí está, vamos a trazar nuestros vectores. Entonces trazamos los vectores fuerza. Ahí tenemos los vectores fuerza, a partir de aquí, ¿ok? Procedemos a hacer exactamente lo mismo. Y ahora vamos a proceder a dibujar esos vectores de acuerdo a la magnitud que tienen esos vectores. Entonces determinamos las magnitudes. Ahí está la primera magnitud, 2.7 newtons. Determinamos la segunda magnitud de mi segundo vector, 5.4 newtons. ¿Ok? Entonces, de esa forma, trazamos a escala esos dos vectores, que ya lo tienen ustedes en su cuaderno. ¿Ok? Aquí están ya mis dos vectores. De aquí a cómo está esto, vamos a obtener igual las paralelas. Maestro, Oigo. de la punta a la punta de los vectores, esa es la resultante, ¿no? Ajá, aquí si yo trazo la paralela aquí, me da por acá, por aquí. Y si yo trazo la paralela aquí, da para acá. Y la resultante sale de aquí al extremo de hasta acá. Ahí sale del origen al extremo hasta acá. No es entre punta y punta. Sale de donde parten los dos vectores, ¿sí? Al extremo a donde llegan los dos vectores. Hasta acá arriba, por acá. Así es como terminan esos dos vectores. Entonces, recurrimos ahí. Y en este caso vamos a recurrir al método del paralelogramo para obtener los vectores. A ver, ahí está el paralelogramo. Entonces ya tenemos ahí el paralelogramo. El vector resultante sale de aquí, del origen, al extremo opuesto. Aquí sale mi vector resultante, desde aquí hasta acá arriba. ¿Ok? Ahorita lo vamos a resolver por el método del paralelogramo. Este vector, así les debió haber quedado. Sí. Ok, así les debió haber quedado. Entonces, de aquí con respecto al eje X, el ángulo de aquí hasta acá es el ángulo director y la magnitud de aquí hasta acá pues es la resultante. Entonces ahora vamos a recurrir a ley de senos y ley de cosenos para obtener este vector resultante. Para obtener este vector resultante, yo puedo hacer uso de este triángulo o puedo hacer uso de este otro triángulo. De cualquiera de las dos formas. Y para eso necesito obtener el ángulo opuesto a FR. Ya tengo la magnitud de este vector y ya tengo la magnitud de este otro vector. ¿Sale? Esta es la fuerza que obtuvimos la primera, F1,3. Y esta es la fuerza que obtuvimos, F2,3. Esta era de 5.4 y esta era de 2.7. ¿Ok? Entonces,
obtengo ya mi magnitud. Este vector lo posiciono aquí. Voy a utilizar este triángulo de aquí hasta acá, así. Y con este triángulo voy a obtener la magnitud de FR por ley de cosenos. Entonces ahí está. Este ángulo desde aquí hasta acá es el ángulo director. ¿Ok? Ahí se puede trazar. ¿Qué maestro? Se están midiendo desde desde el eje X, ¿verdad? Desde el eje X, así es positivo. Ese es el ángulo director. Ok, ya una vez que se obtuvo ahí gráficamente, ahí se está obteniendo gráficamente la magnitud de ese vector con su ángulo. Ok, aquí lo estamos haciendo gráficamente. Yo lo trazo desde aquí hasta acá, ¿sí? Y mi magnitud me da 7.142. Esto es gráfico. Y el ángulo desde aquí hasta acá nos da cerca de 80 grados. ¿Sale? Tantitito antes de los 80 grados. Entonces ponga que sean 79, 7.142, esto es gráficamente, con 79 grados, o de manera analítica. Ahí ya tenemos de forma gráfica. Ahora esto mismo lo vamos a proceder a hacer de forma analítica. ¿Ok? Y de forma analítica, pero si yo saco la proyección de este vector sobre el eje, me da la componente de ese vector sobre X, y si saco la componente de este vector sobre Y, me da la otra componente, las cuales corresponderían a estas dos magnitudes, a 1.35 en Y y 7.01 en J. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a hacerlo de manera analítica. Ahí están mis dos, mi paralelogramo. Ya una vez que hice el paralelogramo, aquí tengo el análisis del triángulo, como está, 60 grados internamente, 60 grados aquí, 60 grados acá. Es lo que corresponde. Como consecuencia, este ángulo es de 60, este va a ser de 60, el de acá arriba va a ser de 60, ¿sí? Y la suma interna de un cuadrilátero me suma 360 grados, entonces me faltan 240. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Este ángulo va a ser de 120 grados, pues ya tengo ese ángulo. Este ángulo ya lo tengo, ¿sí? Que es el que necesito para determinar la resultante. Entonces, una vez que ya tengo ese ángulo, procedo a trazar mi resultante. Ya no me va a servir ni este, ni este, ni este. Voy a borrar estos tres. Solo voy a conservar este de aquí, que es el de 120. Y voy a aplicar ley de cosenos. Pues de esa forma, me quedo solamente con los ángulos que me interesan, el de 120. Y aplicamos ley de cosenos, ¿no? Que dice c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces ab por el coseno de c. En donde normalmente la incógnita, esta es la incógnita, ¿sí? Esta es mi incógnita y necesito tener el ángulo opuesto a esa incógnita. Esta es mi primer magnitud de mi vector, esta es mi segunda magnitud. Tengo los dos vectores y el ángulo entre ellos. Puedo determinar el lado opuesto, ¿ok? Y ley de cosenos me sirve para todos los triángulos. Lo sustituimos. ¿Sí? Esta es la incógnita. Aquí la incógnita es FR al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto que está aquí, A y C, indistintamente son los lados. Entonces vamos a poner F1,3 y C, F2,3. Y después es el producto de este por este, menos 2 veces el producto de este por este. 2 veces 2.7 por 5.4 por el coseno del ángulo opuesto a este magnitud del lado. ¿Sí? O en su caso, este ángulo es el que forma A y C. Entonces, viéndolo en el triángulo, es el ángulo opuesto a FR, que está aquí, o es el ángulo que está formado, ¿sí? Por los dos lados de que me están formando ese triángulo. ¿Ok? De cualquiera de las dos formas como quieran ver. Como normalmente al ángulo director le damos la letra del alfabeto griego teta, aquí seleccionamos phi para mencionar ese ángulo y sustituimos 120 grados. Eso nos da una magnitud de 7.14. Háganlo, por favor. Entonces ahora vamos con el ángulo.
Ya una vez que obtuvimos ese valor, sabemos que este ángulo de aquí hasta acá, hasta donde está este vector F23, vale 60 grados. Nos hace falta determinar este ángulo de aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar aquí, le puse phi minúscula. Vamos a determinar ese ángulo. Para determinar ese ángulo necesitamos el lado opuesto, que es este de acá. Este lado de aquí es este mismo de aquí, que es F13. Necesito F13, ¿sí? Y voy a necesitar FR y el ángulo de FR, ¿ok? Este no lo puedo utilizar porque no conozco este ángulo. Entonces, forzosamente tengo que utilizar FR y el ángulo opuesto a FR, este lado, para poder obtener ese ángulo. Entonces, de esa forma lo vamos a determinar. Por ley de senos, aquí está A sobre el seno de A, B sobre el seno de B y C sobre el seno de C. En donde A, B y C son los lados y los que están en el denominador A, B y C son los ángulos opuestos a esos lados. El ángulo opuesto a C. Necesito yo nada más 3 datos de aquí. En este caso, a A vamos a definirlo como FR. El ángulo opuesto a A es el ángulo de 120. B es el lado F13 y me hace falta el ángulo phi, este de aquí. Sí, ya salió el ángulo. Sustituyo valores. F13 multiplico cruzado, este por este y este por este. F13 seno 120 entre FR y el ángulo cuyo seno es este valor. 2.7 por el seno de 120 entre 7.14. Y van a obtener un ángulo de 19.11 grados. Entonces, este ángulo que está aquí, este, es de 19.14. Entonces, para obtener el ángulo θ, que es desde aquí hasta acá, tengo que sumar 60 más phi, 60 más 19.14, y les tiene que dar los 79.14 grados, que es el del ángulo director, 79.14. Entonces ya con ese ángulo ya tenemos nosotros la magnitud y el ángulo nos da el sentido y dirección de nuestro vector. Entonces en coordenadas polares queda 7.14 newtons con un ángulo de 79.11 grados. Y en coordenadas cartesianas multiplicamos 7.14 por el coseno de 79.11 y nos va a dar la componente sobre el eje X. Y sobre el eje Y multiplicamos 7.14 por el seno 79.11 y nos da las coordenadas sobre el eje Y. Ok, entonces, ya de forma completa, nos queda la magnitud de nuestro vector FR desde aquí hasta acá con un ángulo de 79.11 grados. Así queda ya finalmente. Y en coordenadas cartesianas, ya multiplicando la magnitud del vector por el coseno 79, les da 1.35, ¿sí? Multiplicado por el vector unitario en y, que significa que ese vector viene en este sentido. Y sobre el eje Y, 7.01 J, que significa que va hacia arriba. ¿Ok?